Bueno, estamos en presencia del candidato a intendente de Unidad Popular, Juan Carlos Giuliani, a quien le agradecemos la visita entre líneas. Juan Carlos, bueno, ¿cómo marcha la campaña? ¿Qué mirada tiene sobre la evolución que ha tenido hasta acá? Bueno, bien. Estamos en una pelea desigual. Los partidos más nuevos, más chicos, estamos entrampados en una lógica que además amplifican y reproducen en gran medida los medios de comunicación, y que es la lógica que es funcional a los aparatos que han venido gobernando hasta acá, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, planteando un esquema de extrema polarización que yo le digo, por allí me equivoco, no soy encuestador, no soy sociólogo, no hago análisis de opinión, pero en la militancia nuestra diaria, en la recorrida de campaña en los barrios, no lo vemos que sea tal. Ahora, están tratando de instalarlo y tienen la capacidad económica, financiera, a través de los avisos de campaña, por un lado del gobierno provincial. El propio gobernador no se priva ya de jugar directamente en la campaña apoyando al candidato del PJ, y por otro lado el gobierno municipal, con una exhibición que yo he calificado, y la reitero, de obscena a nivel de gastos publicitarios, teniendo en cuenta las necesidades y la pobreza que existe en gran parte del Río Cuarto oculto, del Río Cuarto que no se ve, del Río Cuarto que se barre debajo de la alfombra para marcar solo y mostrar solo a la otra cara de la ciudad, la exitosa, la del boom sojero, la del boom inmobiliario y la de los country. ¿Es muy difícil hacer escuchar la voz de los partidos más chicos en este contexto? Y nos cuesta el doble, cuesta el triple, pero esa es una parte de la realidad. Es importante, genera opinión, pero la otra parte de la realidad es que caminando los barrios, escuchando más que hablando a las vecinas y a los vecinos, uno toma la verdadera dimensión de las necesidades que existen en nuestra ciudad. A 5 minutos de la plaza, en el barrio Puente y las Malvinas, o más allá en el Cava, no tenés asfalto, no tenés agua, no tenés cloaca, no tenés red de gas natural, no tenés alumbrado público, no se le presta ningún servicio. Por lo tanto, ¿cómo va a ir la municipalidad a cobrar un impuesto a familias que no se le entrega, no se le da ningún tipo de servicio? Insisto, no están viviendo a 10 kilómetros de la ciudad de Río Cuarto, están a 5 minutos de la plaza central. Por lo tanto, aunque es una pelea desigual, aunque los partidos y los movimientos que somos alternativa, que somos opción a los dos grandes aparatos vaciados política e ideológicamente, que alguna vez representaron una cultura de masa en el siglo XX, lo estamos llevando además con mucho entusiasmo y con mucha muestra de adhesión y respuesta positiva de parte de la gente. ¿Cuál es el rol de Unidad Popular en estas elecciones que rompió con una fuerza nueva, y cuál es el objetivo que tiene planteado para esta primera experiencia electoral? Bueno, es la primera experiencia electoral. Creemos que somos el hecho novedoso en este acto electoral. Nuestro objetivo es plantar la referencia de una fuerza que se integra a un espacio que es nacional y federal, que lidera nuestro compañero Víctor de Genaro, que es la Corriente Nacional por la Unidad Popular, que a nivel nacional ha sido cofundador del FAP, del Frente Amplio Progresista, y que pretende no delegar más, que los trabajadores tengamos la posibilidad, las herramientas, los instrumentos, en el marco de una estrategia integral de poder popular, de plantearnos ser gobierno en la Argentina. Ese es un desafío muy importante, y en eso tiene que ver plantar la bandera de Unidad Popular aquí en la provincia de Córdoba a propósito de las elecciones ahora del 15 de abril. Un eje importante que se ha instalado en la campaña es viviendas. Sí. Ahí salió Jure con una promesa fuerte, 2.000 viviendas para clase media y también viviendas sociales. ¿Fue Unidad Popular la que instaló ese eje como algo indispensable, teniendo en cuenta que Río Cuarto tiene un déficit habitacional de entre 8.000 y 9.000 viviendas, ¿no? Mira, yo me gustaría que no quedara como un hecho de vanidad, porque nosotros cero personalismo en ese sentido. Lo que sí es cierto es que hasta que irrumpimos nosotros, el tema vivienda dependía de lo que podía manejar la provincia y lo que podía manejar la nación. Nosotros propusimos, se nos tildó de irresponsable. Algunos dijeron que nosotros decíamos que hay que destinar el 10% del presupuesto de la municipalidad a la construcción de viviendas, 50 millones de pesos, que se dejan de hacer otras cosas. Y sí, se dejan de hacer otras cosas. Vos lo que tenés que hacer es priorizar, por eso también el presupuesto participativo, que el vecino diga de cada sector cuál es la obra que más necesita y no la que definen 3 o 4 tecnócratas en una piecita. Nosotros planteamos que la municipalidad podía hacerlo, lo están haciendo municipalidades de la zona,
sale diariamente en el periódico local, en Gijena, en La Carlota, en Adelia María y en otras localidades se están construyendo viviendas. Da la impresión que son experiencias muy chicas. Bueno, pero también es en proporción. Ahora, si vos construís 10, 12, 15 viviendas en una localidad de 7.000 habitantes, ¿cómo puede ser que en Río Cuarto pasen más de 4 años y no se construya una sola vivienda? Te digo más, y para ser claro, el último plan de viviendas dignas en Río Cuarto las construyó el sindicato que yo conducía, el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, el barrio del Cispren. Pero estamos hablando de 10 años del atrás. 2001. Nosotros las entregamos en 2 tandas, en julio del 2001 y en agosto del 2001, antes que se cayera todo, que el pueblo echara a De la Rúa y a Cavallo cuando decretaron el estado de sitio, pero después no se construyeron más viviendas de ese tipo. Las viviendas de relocalización de asentamientos en realidad no cumplen con el apotegma que marcó Eva Perón, que una vivienda digna es aquella en la que el funcionario que la diseñó está dispuesto a ir a vivir. Yo te pregunto, ¿cuántos de los arquitectos, ingenieros, estos cráneos que diseñan esta vivienda estarían 10 minutos en un sitio como ese? De manera tal que creo que sí, que nosotros hemos planteado en la agenda política de Río Cuarto un par de temas que hoy están incorporados. La desigualdad planificada, porque hay un proyecto político que responde a los intereses de los sectores dominantes, que ha convertido a Río Cuarto durante décadas en una ciudad estrictamente comercial y de servicio, donde no se suma ni un gramo de valor agregado a la materia prima que se produce en Río Cuarto y en la zona. El gobierno de Jure dice que ha trabajado en atenuar la desigualdad. ¿Creo que es así o es Mirá, más? son parches, no, la desigualdad sigue vivita y coleando, hace falta pegar una recorrida por los barrios de la ciudad. Y una cosa es inclusión social, que es una fotografía para un momento determinado de crisis que vos auxilies con un plan social, con una tarjeta, con un bolsón a la gente que se ha quedado sin trabajo o que está con problemas, pero cuando eso se perpetúa en el tiempo, lo que estás haciendo es consagrando los estándares de desigualdad. Por eso una cosa es inclusión social y otra justicia social. Nosotros planteamos que en una ciudad desigual la municipalidad debe ser garante de la justicia social. ¿Cómo puede hablar de que se ha atenuado el problema de la desigualdad cuando Río Cuarto es la capital del trabajo en negro? Y a propósito, ahí hay que hablar de la hipocresía de muchos sectores del empresariado local que hace encuentros sobre la responsabilidad social empresaria y demás y tienen a sus trabajadores en negro, lo cual implica fraude laboral y por lo menos elusión o evasión impositiva. ¿Qué puede hacer la municipalidad para reducir el trabajo en negro? Bueno, en primer lugar, yo no tomaría proveedores de la municipalidad de empresas que no tengan sus trabajadores registrados, es de cajón. ¿Qué tendría que hacer la municipalidad con el tema de la trata de personas y la prostitución? Dice, no, es un delito complejo, un delito federal, la justicia federal sí, pero el permiso para abrir una whiskería te la piden a vos en la municipalidad y esa whiskería vos sabés que es un prostíbulo disfrazado. Se pueden hacer cosas. Si hay voluntad política de que la municipalidad no sea un ente meramente administrador, sino que sea un Estado con políticas proactivas, gestor, yo creo que se pueden hacer esas cosas. Usted hablaba de una matriz que reproduce la desigualdad en Río Cuarto. Sí. ¿La municipalidad tiene capacidad de desmontar esa matriz? Tiene capacidad, al menos, de poner en debate este tema y tiene capacidad de tener un régimen de premios y de sanciones según cómo se desarrolla esa matriz de desigualdad. Por supuesto que la cuestión principal viene del lado nacional y provincial, pero vos en Río Cuarto tenés la capacidad de esos planes de inclusión social. ¿Cómo vas a no reproducir vos en la matriz de desigualdad cuando tenés más de la mitad del personal de la municipalidad contratados, monotributistas, cooperativistas, o sea, lo tenés no registrado en negro? ¿Cómo vas a ir vos a plantearle a los empresarios que registren el personal si el Estado municipal, como lo hacen los estados provinciales y el nacional, tienen gran parte de su planta no registrada? Bueno, yo creo que tiene que ver con esas decisiones, de no reproducir esa matriz, estandarizando situaciones de desigualdad que se tornan en algún momento en tan antagónicas que son intolerables con un proceso democrático en serio, como el que pensamos nosotros, no un proceso democrático de baja intensidad, donde todo el conflicto social de la ciudad puedan resumirlo solo 19 concejales más allá de la representación que tienen. Hay que abrir las puertas.
El conflicto social de Río Cuarto tiene que tener una caja de resonancia que explote en el Palacio Municipal, en el Consejo Deliberante y en todos los lugares donde haya algún lugar de representación política.